Lucy Winter ya había enviado más de 30 currículos hasta que recibió una llamada para una vacante de empleo. Su principal desafío era la falta de educación superior, ya que su formación se limitaba a la preparatoria. Consecuentemente, solo encontraba trabajos considerados más básicos y con salarios más bajos. Inicialmente, Lucy casi no entró en la agencia bancaria para preguntar si estaban aceptando currículos, pensando, ¿qué podría querer una institución como esta con alguien como yo? Sin embargo, superando su timidez, entró, pensando que no tenía nada que perder. Fue entonces cuando vio un anuncio buscando personas para la limpieza de la agencia y decidió arriesgarse. Durante la entrevista de trabajo, el responsable del Departamento de Recursos Humanos dudó en considerar la contratación de una mujer tan joven y madre soltera. Sin embargo, comprendió que la situación de Lucy la motivaría a dedicarse intensamente al trabajo. Tras una breve reflexión, decidió contratar a Lucy Winter. Ella estaba contenta, no era el trabajo de sus sueños, ni el salario que transformaría su vida, pero representaba un comienzo. Sería suficiente para cubrir los gastos y, quién sabe, tal vez hasta comprar el chocolate favorito de su hija, Nina. Lucy alquiló una casita en una zona más alejada del centro de Minneapolis, que, a pesar de ser sencilla, consumía una parte considerable de su salario. Lo bueno era que la propietaria vivía cerca y simpatizaba con Lucy, cuidando de Nina mientras la madre buscaba trabajo en las últimas semanas. Doña María, una señora amable y serena, a pesar de su edad avanzada, se dedicaba a ayudar a Lucy, una joven sin familiares que había crecido en un orfanato. Los recuerdos de la infancia de Lucy eran casi inexistentes. Lo poco que sabía era lo que los cuidadores del orfanato le habían contado, que había sido llevada allí justo después de nacer. Había rumores de que su madre había fallecido justo después de dar a luz y no habían encontrado a nadie más para cuidar del bebé. Por lo tanto, Lucy nunca conoció a sus padres biológicos y solo podía imaginar quiénes eran y dónde estaban. La joven tenía la impresión de estar casi repitiendo la historia de su madre. Mantenía a sí misma y a su hija con dificultad, sin comprender por qué su novio la había abandonado 3 semanas antes del parto. Esos recuerdos la entristecían, pero, en el fondo, sabía que Norris, su exnovio, era mezquino y huyó de la responsabilidad de la manera que lo haría un cobarde, renunciando y desapareciendo con excusas baratas. Ahora, con un empleo y un ingreso mayor que el del seguro de desempleo, Lucy vislumbraba la oportunidad de rehacer su vida y autoestima. Lucy no temía el trabajo duro y, aunque era consciente de que la función de limpieza en un banco no era glamurosa, estaba determinada a marcar la diferencia y sentir que merecía cada centavo recibido al final del mes. Sin embargo, Lucy no imaginaba el desafío psicológico que le esperaba. En su primer día de trabajo, Lucy llegó llena de entusiasmo, esperando encontrar un ambiente con personas serias, educadas y amigables. Pero la realidad fue bastante diferente. Algunos empleados del banco, al notar su juventud, encontraron divertido molestar a la nueva limpiadora. Con un desdén apenas disimulado, hacían preguntas invasivas e insinuaban que Lucy estaba desperdiciando su vida en un trabajo mal remunerado y desvalorizado. Sin embargo, la resiliencia aprendida durante sus años en el orfanato la ayudó a no dejar que esos comentarios afectaran su enfoque. Era su primer día, y estaba decidida a demostrar su competencia. Aunque encontraban tiempo para ridiculizar a la nueva empleada, ninguno de los trabajadores del banco se molestó en preguntar su nombre. En los días siguientes, mantuvieron distancia, realizando sus tareas como si ella no existiera. Pero Lucy estaba empeñada en asegurar que su trabajo fuera impecable, y pronto empezaron a notar no solo el brillo del suelo y los muebles, sino también el aroma agradable de los baños todos los días. Fue así como, gradualmente, el nombre de Lucy Winter comenzó a ser reconocido entre los empleados de la sucursal bancaria. La perseverancia de Lucy llamó la atención de Wellington Méndez, el director de la agencia, un veterano en el cargo. Un día, al encontrarse con ella en los pasillos, elogió sus manos mágicas, observando que su oficina nunca había estado tan limpia durante tanto tiempo, con un aroma tan agradable a eucalipto. Además, el señor Méndez notó que ella también cuidaba con atención las plantas, tanto que su geranio floreció por primera vez en 4 años. Estaba extremadamente satisfecho con el desempeño de Lucy, lo que la dejó bastante contenta. Parecía que finalmente estaba en el camino correcto. Durante ese encuentro,
El señor Méndez observó cuidadosamente el rostro de Lucy por primera vez y notó una similitud con alguien que conocía, pero no podía recordar quién. Después de reflexionar sobre las características de la joven, finalmente se dio por vencido y, con una sonrisa, le permitió continuar con su trabajo. Cerró su oficina con llave y se fue a casa, donde su esposa lo esperaba ansiosamente. Wellington Méndez estaba casado con Amanda, una mujer 20 años más joven que él. Se conocieron hace 3 años y se casaron después de solo un mes de noviazgo. Completamente encantado por la belleza de su joven esposa, parecía haber encontrado la felicidad que había soñado durante muchos años de vida solitaria y que nunca había alcanzado. Claro, muchos empresarios e inversores amigos del señor Méndez expresaron preocupación, sugiriendo que Amanda se había casado con él solo por su dinero. Pero el señor Méndez estaba convencido de lo contrario, demasiado enamorado para tomar en cuenta tales comentarios. Creía que sus conocidos estaban celosos de la mujer que había conquistado y que decía amarlo. Durante la cena, Wellington Méndez solía contarle a Amanda sobre su día en el banco. Aunque no siempre había novedades o sucesos curiosos, esta vez decidió hablar sobre la eficiencia de la nueva limpiadora, especialmente en su oficina, donde incluso las plantas parecían revividas con una nueva energía de vida. El señor Méndez hablaba con tanta emoción y admiración por Lucy que ni siquiera notó el creciente malestar de Amanda. Con el ceño fruncido, ojos apretados y labios mordidos, Amanda estaba inquieta, pero evitaba interrumpir a su esposo. Quería absorber la mayor cantidad de información sobre la nueva empleada que había captado la atención de su marido. En su mente, Amanda imaginaba que la limpiadora estaba poniendo sus ojos en el director, buscando impresionarlo para seducirlo, ya que ascender de cargo no sería una opción. Cuando Wellington terminó de hablar, Amanda forzó una sonrisa y dijo: «Necesito conocer a esta mujer. Creo que nos llevaremos bien, visitaré la agencia pronto». A los 30 años, Amanda tenía muy claros sus objetivos de vida. No permitiría que nadie amenazara su nivel de vida, conseguido al casarse con el banquero mayor. Aunque no lo amara de verdad, era crucial mantener encendida la llama de la pasión en él. Amanda se satisfacía con un amante, con quien se encontraba cada vez que Wellington estaba fuera de la ciudad, en algún hotel. Ahora, ella, que no era precisamente una santa, dirigía su atención hacia la nueva limpiadora, creyendo que la joven estaba interesada en su marido. Mientras tanto, Lucy Winter continuaba con su excelente trabajo, sin tener idea del malestar que había causado a la esposa del director. Mantenía conversaciones frecuentes y agradables con Wellington siempre que lo encontraba, sintiéndose muy cómoda en su compañía. «No puedo dejar de pensar que ya te he visto en algún lugar, Lucy. Pero no sé dónde», comentó él con una sonrisa. «Ah, señor Méndez, dudo que me haya visto antes. Crecí en un orfanato y desde que salí, estoy segura de que nunca he estado en lugares que un hombre como usted frecuentaría. Además, mi mamá murió en el parto, por lo que sé», respondió Lucy, sintiendo que se sonrojaba. El primer mes voló y Lucy Winter finalmente recibió su primer sueldo. No era una fortuna, pero para la joven madre que había enfrentado tantas adversidades, ese dinero representaba un avance significativo. Con un presupuesto limitado, Lucy logró organizar una pequeña fiesta para su hija. Compró refrescos, dulces y un pastel decorado que encantaría a cualquier niño. Al ver la radiante sonrisa de Nina ante esa sorpresa, Lucy se emocionó, dejando escapar una lágrima de felicidad. Parecía que los días de desesperación habían terminado. Nina tendría más razones para sonreír y Lucy, un alivio en su viaje. Lo que ella no imaginaba era que las próximas 24 horas traerían cambios drásticos. Al llegar a la agencia bancaria para trabajar, Lucy se encontró con Wellington Méndez en un estado de nerviosismo y desesperación como nunca antes lo había visto. Anunciaba que documentos importantes habían desaparecido de su caja fuerte, lo que indicaba un crimen. La caja no estaba forzada, lo que sugería que el responsable era alguien con acceso a la agencia y a su oficina. La gran incógnita era cómo descubrieron la combinación de la caja. El señor Méndez confiaba en sus empleados y dudaba en sacar conclusiones apresuradas, especialmente porque el equipo había estado unido en un proyecto común por más de un año. ¿Quién sería el sospechoso? El día fue un caos para el director, que al llegar a casa para cenar, lo contó todo a Amanda, su esposa. Para sorpresa del señor Méndez,
Amanda sugirió una idea para encontrar al traidor. ¿Quién no forma parte de ese equipo? ¿Quién llegó último?, preguntó ella con una sonrisa astuta. Los documentos desaparecieron un mes después de la llegada de la limpiadora. ¿No te parece extraño? Ella anda por todos lados, limpia cada rincón. Conoce todo mejor incluso que tú. El señor Méndez consideró la posibilidad de desconfiar de Lucy, pero quería investigar más antes de acusarla. Después de todo, ¿qué ganaría ella con eso? Al día siguiente, esperó la llegada de Lucy y la llamó a su oficina. En la oficina, el equipo de seguridad del banco esperaba a Lucy. Fueron severos con ella, pero la joven negó vehementemente cualquier participación en el incidente. No sé nada sobre esos documentos. Solo hago la limpieza y cuido las plantas. Tienen que creerme, ni siquiera sé cuáles documentos son importantes aquí, afirmaba, temiendo perder su trabajo y sin saber qué haría a continuación. A pesar de no haber evidencias concretas más allá de las circunstancias, el equipo de seguridad consideraba a Lucy la principal sospechosa. Sin poder probar su inocencia, quedó a merced de esos hombres. Al día siguiente, fue suspendida del trabajo hasta que las investigaciones avanzaran a su favor. Lucy intentó convencer al señor Méndez, argumentando que no tenía sentido acusarla o suspender su trabajo sin pruebas concretas. El director tampoco creía que Lucy hubiera irrumpido en su caja fuerte, pero necesitaba demostrar que estaba tomando medidas para resolver el caso. Wellington Méndez se prometió a sí mismo que, si Lucy era culpable, pagaría por su error, pero, si era inocente, le pediría disculpas personal y humildemente. Con 3 décadas de experiencia, el señor Méndez decidió contratar una investigación independiente para examinar el caso. Aunque pagó un precio elevado, estaba convencido de que encontrarían al responsable, ya que el futuro de la agencia y de su posición dependían de la recuperación de los documentos robados. La investigación duró aproximadamente una semana. Durante todo ese tiempo, Lucy fue la única apartada del trabajo, y comenzó a circular un rumor de que ella era la saboteadora, vendiendo documentos a agencias competidoras. En casa, Lucy vivía momentos de ansiedad, incapaz de probar su inocencia y temiendo terminar encarcelada. Cuando la investigación entregó un informe preliminar al director de la agencia, contenía fotos, credenciales y breves biografías de cada empleado del banco presentes en el momento del robo. El señor Méndez hojeó el informe, concentrándose en la biografía de Lucy. El descubrimiento sobre la madre soltera lo dejó profundamente perturbado. ¿Esto es cierto?, preguntó al investigador, pálido como si hubiera visto un fantasma. Sí, señor. Toda la información aquí es verídica. Soy muy eficiente en mi trabajo, respondió el investigador, con certeza en su voz. Entonces, Wellington Méndez llamó a su chofer y pidió ser llevado a la residencia de la limpiadora recientemente contratada. Durante el trayecto, repetía para sí mismo, esto no puede ser cierto. Simplemente no puede. Al ver al director en su puerta, Lucy temió lo peor. Pensó que sería despedida y arrestada allí mismo, frente a su hija. Observó al director acercándose, buscando señales de un coche policial. Pero cuando el señor Méndez llegó a su puerta, no la acusó de ningún crimen. Lo que Lucy escuchó la dejó impactada e incrédula. «Hola, hija. ¿Tu mamá es Lori Smith?», preguntó él. Confundida y sin entender el motivo de las lágrimas del director, Lucy confirmó que Lori Smith era el nombre que le habían dicho que era el de su madre. Su apellido, Winter, venía de la familia que la adoptó años más tarde, en la preadolescencia. Antes de que terminara de hablar, el señor Méndez ya le estaba mostrando un documento, obtenido por el detective privado en los archivos del orfanato. El documento indicaba que Lori Smith era realmente la madre de Lucy y que había fallecido debido a complicaciones en el posparto. Lo que pocos sabían era que Wellington Méndez había amado intensamente a Lori Smith en su juventud, pero se separaron cuando su familia se mudó a Londres, en contra de su voluntad. Cuando él regresó a Minneapolis años más tarde, ya no tenía noticias de Lori. En el momento de su separación, ella ya estaba embarazada, pero parece que ni siquiera ella lo sabía. Así, todo indicaba que Lucy era realmente hija del señor Méndez. Las fechas coincidían. Lucy estaba atónita con esa revelación. ¿Podría ser verdad algo así?
el señor Méndez ya no tenía dudas. Se acercó a Lucy con los brazos abiertos, llorando, y la abrazó fuertemente. Lucy estaba confundida, sin saber si llorar, reír o si aquello era solo un sueño. Era un torbellino de emociones. Cuando la pequeña Nina entró en la sala y el hombre se dio cuenta de que debía ser su nieta, se arrodilló y depositó un largo beso en la frente de la niña, derramando lágrimas sobre su cabello. La investigación independiente, a través del análisis de huellas dactilares, concluyó que Lucy Winter no estaba involucrada en la desaparición de los documentos de la caja fuerte, al igual que ningún otro empleado del banco. La búsqueda se amplió y las huellas encontradas coincidían, sin duda, con las de Amanda, esposa de Wellington Méndez. Inicialmente, el hombre no comprendía por qué su esposa habría invadido su oficina, abierto su caja fuerte y robado documentos tan importantes para muchas personas, incluyendo para el mantenimiento del lujoso estilo de vida que ella llevaba. Cuando el señor Méndez finalmente se dio cuenta de que Amanda era mezquina y maliciosa hasta el punto de cometer un crimen para perjudicar a otra joven, se sintió repugnado. Amanda tampoco esperaba que el investigador privado profundizara aún más en la investigación y descubriera el affaire extramarital que mantenía con otro hombre. Conocedor de toda esta situación, el señor Méndez se sintió tonto y decidió que era hora de hacer las cosas bien. Se puso en contacto con su abogado, solicitando la preparación de los documentos para el divorcio. Afortunadamente, debido al acuerdo prenupcial que habían firmado, Amanda no tendría derecho a ninguna parte de la fortuna personal de su marido. A pesar de que Wellington Méndez se había casado enamorado, su abogado había sido extremadamente precavido. Ahora, con una hija y una nieta en su vida, el significado de la existencia de Méndez se transformó completamente. Para Lucy y Nina, esto también representó un gran cambio en sus perspectivas emocionales. Ni él ni ella sufrían más con el miedo de no ser amados. Se había vuelto posible, al fin, tener una verdadera familia.